Estamos acá con el doctor Mario Weinfeld. Queremos escucharte atentamente. La semana pasada renunció Daniel Reposo a su candidatura como procurador y ahora hay una nueva candidata. Sí, hay una nueva candidata, la fiscal Gil Carbó. Reposo atravesó todo el proceso de discusión pública acerca de sus condiciones. La oposición se puso muy firme, marcó una cantidad de cosas. Y yo digo, y Reposo, al ver el oficialismo que no juntaba los 2/3 de votos del Senado, una mayoría muy exigente que establece la ley, no la Constitución, una ley que se podía haber derogado con otra ley. Al no conseguir los 2/3, el hombre renunció y el oficialismo designó a Gil Carbó, que a mi ver, y no solo a mi ver, sin ninguna originalidad, es una candidata más interesante, con muchas mejores condiciones que Reposo. Y entonces me gustaría, a mí me interesa por ahí repasar el episodio desde un ángulo que en general no está muy de moda en la Argentina, que es el de decir, las instituciones funcionaron razonablemente en un suceso en el cual hubo, sin duda, una propuesta floja del gobierno, de entrada una mala propuesta, ¿y qué pasó? El candidato fue expuesto a la luz pública. Como que se enmendó el error, hubo como una autocrítica de hecho, ¿no? Claro, una autocrítica de hecho, y no solo eso, ¿por qué ocurrió esto? En parte porque la oposición se puso firme porque si hubiera se necesitan 2/3. Necesitan, ¿no? 2/3. El número oficialismo importante. tenía que juntar votos fuera de su redil de votos garantizados. Modificación propuesta por Kirchner, ¿no? Totalmente. Estos son los primeros factores. El decreto en cuestión que establece todo este régimen público por el cual se discutió tanto el currículum de Reposo y él tuvo que someterse a una audiencia pública donde le fue francamente muy mal, es un régimen nuevo que lo estableció el presidente Néstor Kirchner en su momento. Y esto lo estableció por decreto, o sea que está a tiro, ese decreto se puede derogar por otro decreto, o sea, Néstor Kirchner mismo o la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo podía haber derogado en cualquier momento. No lo derogaron, se produjo toda esa discusión democrática y muy visible. Funcionaron las instituciones. Funcionaron las instituciones, yo lo podría decir al revés, desafío a cualquier oyente, a cualquier telespectador, a que diga qué discusión de esta recuerda en su vida como no sea la de Marcelo Marcó del Pont. Con un procurador que nadie sabe, claro. La mayoría de las personas, con todo respeto, sí, no saben quiénes fueron. ¿Quiénes son? ¿Quién fue el procurador de la época de Menem? Sin claro. Google, muchos no te lo contestan. Claro, es decir, hay mucha mayor visibilidad. Esa visibilidad, en este caso, perjudicó al candidato porque tenía ciertamente un currículum flojo, tenía poco desempeño. Sí. La oposición inclusive se ensañó con un detalle que a mí me parece más mediático que real. Que el promedio. El promedio, que a mí me parece que si vos tenés un buen promedio es un poquito a favor, aunque no determina tanto. Hay casos de buen promedio malos funcionarios. Totalmente, ¿no? Totalmente. Pero si tenés un buen promedio es un pequeño antecedente, no es tan serio. Y si tenés un mal promedio no quiere decir mucho, pero es un caso visible y en cualquier caso, fuera de eso, el candidato no mostró una serie de antecedentes interesantes y en lo que podríamos llamar el concurso de oposición, como se llama en las universidades, estuvo muy flojo, estuvo muy titubeante en las respuestas técnicas, no tuvo ni siquiera cintura, quedó muy débil. Y entonces varios senadores que estaban ahí, que podían haber coqueteado con la posición del gobierno, no dijeron a este... No, y se rearmó el grupo A, ¿no? Por lo menos en el Senado, casi como el grupo A, ¿no? Sí, pero no se rearmó en cuanto tal. Se rearmó un núcleo fuerte del radicalismo y del FAP que hubiera votado en contra si Reposo hubiera sido Julio Boca bailando el lago Los Cines, digamos. Reposo hubiera hecho cualquier cosa. ¿Puede decir que a Gil Carbó también votaría en contra? No, yo creo que no. Por Reposo. Yo lo que creo que el radicalismo y el FAP están puestos en contra de entrada, que el Frente para Victoria está a favor, tan es así que el Reposo hizo un pobre papel y lo iban a acompañar. Y había senadores que estaban en disputa. O sea que el proceso permitió que algunos senadores que estaban en duda se fueran alineando. Y también lo que forzó es que el gobierno, al elegir a Gil Carbó, eligiera una figura, que es fiscal. O sea que tiene 20 y tantos años de experiencia en el Poder Judicial. Se decía, Reposo no tiene trayectoria académica. Gil Carbó tiene una aceptable trayectoria académica. Reposo no tiene obras importantes publicadas. Gil Carbó sí las tiene. Gil Carbó tiene aparte en su trayectoria, y esto es muy interesante, tiene dictámenes muy duros contra grupos concentrados referidos precisamente... Y contra decisiones del propio kirchnerismo. Totalmente, contra grupos concentrados, contra grupos económicos, contra la Comercial del Plata, en determinado el grupo Soldati, ¿no? Claro, y contra Multicanal y Cablevisión en la fusión que firmó Néstor Kirchner. Totalmente. Y cuando lo hizo Gil Carbó, estos grupos no eran muy antagónicos con el gobierno. En ese momento el kirchnerismo y Clarín tenían mejores relaciones. Se llevaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que Gil Carbó no es una oportunista que se ubica al servicio del gobierno, no tiene un alineamiento inmediato, sino que tiene una serie de principios que en este momento la colocan en una posición afín, tiene una trayectoria, o sea que el gobierno mejoró
su oferta y seguramente a sus adversarios ahora le costará, también en parte presos de su propio discurso, decir que no a esta candidata. O sea, no pueden decir que no por el mismo motivo que sí decían que no al otro. Yo creo que... Y entonces, ¿qué es lo que creo yo? Que hubo un funcionamiento aceptable, o más que aceptable, de las instituciones que en la Argentina nunca queremos registrar. O sea, hubo audiencias públicas, las audiencias públicas causaron un efecto, hubo senadores que cavilaron acerca de su voto y hubo otros que votaron en bloque, lo cual también está bien. Está bien que los radicales voten coherentemente y con cohesión y que el Frente para la Victoria lo haga. Pero hubo una discusión pública, la discusión produjo algunos efectos y todo eso es producto de una institucionalidad y de importancia de opinión pública que en general no sabemos reconocer. Y ojo, y uno piensa, ¿qué quiere decir esto también? Que el gobierno no es omnipotente, como se dice a veces. En la dictadura, en la famosa dictadura de los K no pudieron, Cristina Kirchner no pudo impedir no pudo proponer un candidato. Y hubo una autocrítica, enmendó el error, ¿no? Efectivamente, y enmendaron el error. Y uno diría, ¿y cuál es el peor? ¿Cuál es de los dos? Y esto es hipotético. Supongamos que Gil Carbó obtuviera el acuerdo, lo cual es bastante posible. ¿Cuál de los dos candidatos que estuvieron en danza es más riesgoso para los grandes grupos económicos o los grandes intereses económicos? ¿Un candidato de flojas capacidades, digamos, muy alineado con el gobierno? ¿O una procuradora de buena formación, firmes convicciones y dotes técnicas que lo puede discutir? Y uno dice, también en eso seguramente las cosas mejoraron, y añade algo, tal vez a los grandes grupos mediáticos le convendría oponerse a esta candidata, pero le va a costar. No lo van a hacer. Yo creo que un poquito de fuerza le van a hacer, pero no les va a alcanzar. Muchas gracias, Mario. Como siempre, muy, pero muy interesante.